Y aquí leo algunas de las preguntas, sobre todo un comentario que he estado escuchando muchísimo, por ejemplo, el que dice Margarita, que con qué dinero van a pagar, que debe ser el partido o la compañía que instaló este templete el que debe de dar ese dinero y no el gobierno. Y lo he leído mucho en las propias publicaciones de Samuel García y demás. Hasta este momento se está atendiendo como un desastre natural. Hasta este momento. Se está atendiendo como un desastre natural, lo que significa que el partido quedaría deslindado de esa responsabilidad hasta que avancen las investigaciones. Mientras se atiende como un desastre natural, es el gobierno del Estado el que tiene la responsabilidad. Y si fuera insuficiente, pide ayuda al gobierno federal, que es lo que hemos platicado en toda tragedia, en todo desastre natural, así funciona. Para ayudar a las víctimas entra la responsabilidad del gobierno del Estado. Si el gobierno del Estado es insuficiente, si no puede, si no le alcanza, es cuando le pide ayuda al gobierno federal y antes se utilizaba lo que era el famoso Fonden. Hoy ya no se usa el Fonden, pero existe esta bolsa donde si se requiriera por la magnitud, entonces el gobierno mete dinero. Eso solamente aplicó en Otis en tiempos recientes. Acá no es necesario, aunque sí fue una tragedia grande, no fue una que requiriera que entrara el dinero como tal del gobierno federal para indemnizar a las víctimas por completo, sino que es una obligación que asume el gobierno del Estado. Y ahí entra esta otra parte en la actualización de esta información, que es bien importante que todos tengamos claro. No podemos hablar de una responsabilidad todavía de el partido político o de la empresa que instala en templete, no podemos hablar de ello hasta que la fiscalía termine las investigaciones. Y esa es la otra información a la que hay que llegar. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León ya abrió la carpeta de investigación para ver qué es lo que pasa y pues quien resulte responsable será el que cae. Este es el documento que comparte la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Dice lo siguiente: la Fiscalía General de Justicia del Estado informa con relación a los hechos registrados el 22 de mayo del 2024 durante un evento celebrado en un terreno ubicado en el campo de béisbol El Obispo en San Pedro Garza García. Lo siguiente: ante el reporte recibido, fue enviado de inmediato personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el levantamiento de los cuerpos sin vida y recabar los primeros indicios relativos a la indagatoria. Se dio inicio a una carpeta de investigación. Peritos en medicina forense practicaron la autopsia de ley a 9 personas para determinar la causa de la muerte. El Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble con custodia permanente. Se iniciaron actos de investigación por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, consistentes en inspecciones de campo, entrevistas y oficios para requerir información a clínicas y hospitales del estado de salud de las personas lesionadas. Se ha mantenido contacto permanente con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para agilizar los trámites y entrega de cuerpos de sus familiares. Esta autoridad reitera su compromiso de realizar cabalmente las investigaciones necesarias para esclarecer estos lamentables hechos. Esto es un acto completamente de protocolo. Tiene que hacerlo la Fiscalía. Y aquí me paso del informe oficial que mantiene a 36 personas hospitalizadas, 9 personas que lamentablemente fallecieron, que perdieron la vida, entre ellas un menor de edad, y más de 100 víctimas en total, más de 100 que terminan lesionados. Esa es la información oficial. Y aquí parto a el análisis. Y aquí escúchenme muy bien. En este momento vamos a ver de qué están hechas las autoridades de Nuevo León. Este es el momento en el que vamos a ver de qué están hechos realmente el gobierno del Estado, el gobierno municipal, la fiscalía y el Poder Judicial. ¿Por qué lo digo? Porque estamos entre una tragedia en plena temporada electoral y a una semana de las elecciones del 2 de junio. Ese escenario hace que todo el análisis sea más complejo y que empecemos a especular mucho. ¿Por qué? Porque también los políticos nos han dado herramientas para especular más de una vez. La pregunta es, ¿Samuel García hubiera actuado como lo está haciendo en este momento si hubiera sido de cualquier otro color político el evento? Yo espero que sí. No puedo saberlo. No tengo una bolita de cristal para saber si Samuel García hubiera reaccionado de esta manera, hubiera estado acudiendo a los hospitales, no se hubiera dormido para estar atendiendo a todas las personas, hubiera dado su teléfono, hubiera estado prácticamente al pie del cañón todo el tiempo. No lo sé. Quiero pensar que sí,
pero no lo sé, no tengo idea porque además es la primera tragedia que le toca como tal a Samuel en el gobierno del Estado de Nuevo León. O sea, tiene muy poco en el gobierno y es la primera tragedia que le toca. No puedo decir si sí o si no, pero por supuesto que es una pregunta que se queda en el aire. Si hubiera sido un evento del PRI, del PAN, del PRD, ¿Samuel García hubiera actuado distinto? ¿Hubiera actuado igual? Insisto, esperaría que sí. Si hubiera sido, con Morena no tengo duda. Si hubiera sido un evento de Morena, no tengo la más mínima duda. Si hubiera sido, o sea, en esa situación no tengo tampoco duda porque y también entra de manera inmediata el gobierno federal y ese no hubiera distinguido en colores, pero el gobierno de Samuel con el PRI-PAN-PRD, que es con quien tiene la bronca, sobre todo PRI-PAN, con quien tiene el pleito intenso en el Estado por el control territorial, por el control del poder del Estado, no lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿Por qué con Morena no tengo duda? Porque de hecho, la propia Claudia Sheinbaum cuando aterriza en Nuevo León, porque recordemos que sí tuvo un evento privado con CAINTRA, donde incluso hacen un minuto de silencio todos los asistentes a este evento, que son empresarios y demás. Tuvo este evento, es una plática que tenían programada, la que han acudido otros candidatos. Es un evento a puerta cerrada, que fue con presencia limitada, hacen el minuto de silencio. Pues ella, al aterrizar en Nuevo León, en el aeropuerto de Nuevo León, ella pues le dice a los medios de comunicación que, pues sí, ella habló particularmente con Samuel García, que se comunicó del momento de la tragedia, hubo una comunicación directa entre la candidata de Morena PT Verde y las autoridades en el estado, con Jorge Álvarez Maínez y demás, el candidato de Movimiento Ciudadano, y ahí ella donde toman esta decisión de cancelar el evento político de las 6, el mitin político de las 6. Esto es lo que dijo Claudia en el aeropuerto. Sí, pues lamentable, triste, la solidaridad, como lo dijimos ayer, a todas las familias que perdieron un ser querido, por supuesto a los militantes, simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Ayer hablé con el gobernador Samuel, también hablé con Jorge Álvarez Maínez, pues para expresarle personalmente la solidaridad. Y en este momento usted ha cancelado su actividad pública de las 6 de la tarde, ¿verdad? Aquí en Nuevo León, sí. Sí, va a Saltillo. Doctora, vimos ayer en la Ciudad de México, en Benito Juárez, que le apagaron la luz. Y yo estuve en Chihuahua y vimos que Maru Campos, la gobernadora, intentó boicotear su evento ahí. Una guerra sucia. Gracias. Gracias. Pues ahí, sí, ahí le intentan preguntar al noticiero en redes que más un tema político y pues tampoco era como el momento para hacerlo porque está llegando a Nuevo León. Y además, déjeme, si escucharon alrededor que había personas que estaban gritando fuera, fuera, y llegaban los de Morena y le empezaban a gritar Morena, Morena. Entonces, lejos de la política, lo importante que dice Claudia es que se comunica con tanto Samuel junto con Jorge Álvarez Maínez, entran en esta comunicación y pues ellas estuvieron en una coordinación. Por eso insisto que si la tragedia hubiera sido de Morena, no dudo en que hubiera reaccionado Samuel García de alguna manera. No sé si igual a como lo está haciendo, porque fue un evento de Movimiento Ciudadano, no lo sé, pero la duda está en el aire de si habría sido igual con el PRI-PAN-PRD. Yo espero pensar que sí, yo quiero pensar que sí, quiero pensar que sí, no quiero pensar que todo sea un tinte político. Pero del otro lado me voy a la fiscalía. La fiscalía, lo hemos platicado muchas veces, una fiscalía controlada por el PRI, es una cuota del PRI. El Poder Judicial de Nuevo León es una cuota del PAN. Entonces, si la fiscalía es una cuota del PRI, particularmente la cuota de quién es, de Adrián de la Garza. Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD en Monterrey, que compite directamente con la esposa de Samuel García. Si Samuel García, la pregunta está para él, también la pregunta está para la fiscalía. ¿Actuará con apego a la ley? ¿Actuará con apego a la realidad? ¿O va a aprovechar esto para sacar raja política? Ese es el problema. Porque ¿cuáles son los elementos que va a investigar la Fiscalía del Estado de Nuevo León? Si hubo o no prevención, si estaban o no preparadas las autoridades. ¿Por qué lo digo? Ayer lo platicábamos brevemente y dentro de lo primero que se cuestiona es que Samuel García sí tuvo tiempo para prepararse. Por ejemplo, está el pronóstico del 22 de mayo, que es el pronóstico de ayer, lo habíamos platicado ayer, donde efectivamente dice que de las 18 horas a las 21 horas habría vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, pero en la parte de Nuevo León
en la nota 2 dice, se pronostica posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esa es la parte que tiene que investigar la fiscalía, porque tanto el presidente como Samuel han dicho que fue atípico. Quienes han asistido al evento, que se conectaron ayer, nos dijeron, pues fue atípico. Yo pasé por ahí, no había absolutamente nada. Duró 3 minutos, 5 minutos, no más. Entonces, está esa parte de qué tan atípico pudo ser. Y les vuelvo a poner el contexto de hay que prepararnos pensando en la tragedia de Otis. Esperábamos una cosa y llegó una tragedia brutal. Si eso lo tenemos en mente, todos los parámetros de pronósticos están cambiando. Todos los parámetros de pronósticos están cambiando. Vean, por ejemplo, el calor. El calor que tenemos ahorita, que está dejando, por ejemplo, monos en Tabasco muriéndose, que se están muriendo del calor. ¿Cuándo habías visto? ¿Cuándo habíamos visto eso? Yo no recuerdo haberlo visto, que se murieran de calor chimpancés o que más bien monitos, que son monos aviadores en Tabasco, que están en fase de rescate. Hay muchos animales que están en fase de rescate por el calor tan intenso que se está dando, la deshidratación literalmente está muriendo. Estamos en una crisis, sí, señoras y señores, calentamiento global, que hay muchos que no lo creen todavía, pero dada esa situación, la pregunta y lo que debe de investigar la fiscalía es qué tanto se pudo haber prevenido el gobierno o no. Y la otra que está sobre la mesa tiene que ver con quién puso el templete, la empresa que puso el templete. Y yo ya vi dos versiones de esto, yo ya aventé dos versiones de esto y por eso tampoco podemos asegurar cuál es la real, porque una de las versiones dice que la empresa que pone el templete es una de las empresas que fue beneficiada por Lorena Canavati cuando era funcionaria del gobierno de San Pedro y que es una de las empresas a las que ella le había otorgado pues, contratos por adjudicación directa. O sea, esa es una de las versiones que existe, donde señalan directamente que podría haberse dado un favoritismo, negligencia, influyentismo de la empresa que instala el templete para favorecer a Lorena Canavati o Lorena Canavati y que no se instaló de manera regular, que no se instaló con las medidas que se tendrían que haber instalado, que no se cumplieron con los protocolos de protección civil. Hay muchos que están señalando que no estaba debidamente reforzada la estructura porque habían puesto pues como estas banderolas donde estaban las imágenes de Maynes y de Lorena Canavati y estaban todas estas imágenes y no había una fortaleza, una estructura sólida dentro de ese templete. Entonces, aquí, esta es la imagen del templete que se instala. Esta es justo la que les estábamos compartiendo desde ayer. Esta es la imagen del templete que se instala y aquí lo que tiene que determinar la autoridad es si dada la información que se tenía, se previó, se instaló mediante a la información que se tenía y efectivamente fue algo atípico o si esto se pudo haber prevenido y si no se pudo, y si sí se pudo prevenir, ¿quiénes son los responsables? Independientemente de eso, que normalmente no sería una investigación rápida, no es una investigación que sea en 2 semanas, independientemente de eso, mientras se resuelve quiénes son los responsables, si es que hubo una negligencia o no, el gobierno tiene que responder. El gobierno está obligado a dar la cara y está obligado a responder. Entonces, aquí yo por eso insisto con lo que les estoy diciendo. Es en este momento, en esta tragedia que ocurre en San Pedro Garza García, donde todavía hay 36 personas hospitalizadas, donde hubo más de 100 heridos, donde fallecen 9 personas, incluyendo un niño, un menor de edad. Es en esta tragedia donde vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quiénes son realmente las autoridades de Nuevo León. ¿Quién es la fiscalía? La fiscalía realmente va a investigar apegada a derecho, apegada a las circunstancias, apegada a la realidad, apegada a la justicia, apegada al protocolo, o va a investigar para aprovechar la brecha y aprovechar los últimos días de campaña y beneficiar a quien sería su candidato natural, que es Adrián de la Garza. Samuel García hubiera actuado exactamente de la misma manera. Se hubiera desvelado, hubiera ido a visitar víctima por víctima en las camas del hospital, hubiera hecho recorridos, ruedas de prensa, hubiera literalmente estado al pie de cañón, hubiera puesto su teléfono, hubiera estado contestando a las víctimas, hubiera estado ofreciendo este dinero de indemnización. Si hubiera sido un evento del PRI-PAN-PRD, si hubiera sido un evento de otro color, son preguntas que al menos para la de Samuel no tengo respuesta.
Quiero pensar que sí, quiero pensar que Samuel sí haría algo eso, que sí lo hubiera hecho igual. Quiero pensar que hizo lo mínimo indispensable o lo mínimo que esperamos de un gobernante: responder, reaccionar, resolver. Quiero pensar que lo hubiera hecho. Y acompañar. Acompañar, estar al menos ahí. Yo sé que van a decir, pero es que el presidente no ha estado ahí. Gente, vayan a preguntarle a las víctimas de Otis cómo se sienten con el presidente y luego me vienen y me dicen qué onda. Porque cada quien tiene su núcleo de responsabilidades. Cuando estamos hablando de un gobierno federal, tiene responsabilidades de una nación completa. Cuando hablo particularmente de la respuesta de un gobierno del estado y de un gobierno local, me refiero a la respuesta en el lugar. Ellos no tienen una responsabilidad nacional. Su única responsabilidad es atender lo que está pasando dentro de su territorio, dentro de su estado, dentro de su municipio. Esa es su única responsabilidad ante una tragedia. De verdad es la única y es lo mínimo indispensable. Aquí, hacia el futuro, vamos a ver que por fin se coordinen Samuel con los ayuntamientos, porque Samuel y el gobierno federal me queda claro que están coordinados. Muchas de las obras que está entregando Sabrón, lo que está presumiendo Samuel, no se habrían podido hacer sin el dinero del gobierno federal. Esa coordinación existe, me queda perfectamente claro, pero ¿realmente Samuel podrá hacer exactamente lo mismo con los alcaldes de otros partidos políticos? Ese es el reto que tiene Samuel. Debería de hacerlo, porque no de embalde se está aventando un juicio político, porque lo están acusando de ni siquiera entregar el dinero. ¿Podrán por fin poner sus diferencias partidistas a un lado por el control de uno de los estados que más dinero ingresa al país? ¿Podrán hacerlo? No es el único, es uno de los estados. Pero ¿podrán por fin poner adelante el interés de la ciudadanía o seguirá siendo un tema de colores? Si es así, esta va a ser una enorme decepción, no para nosotros, los medios de comunicación, sino para los ciudadanos, que ponen su fe ciega y su confianza eterna en estos perfiles porque realmente les caen bien y porque han hecho una cosa bien, pero no ven más allá del panorama inmediato. Esta es una prueba de fuego para todos, así que habrá que ver cómo la sortean.